¿Jesús se teletransportaba? Hechos 8 y 39, misterio revelado. Había una vez, en los antiguos tiempos de la Tierra Santa, un pequeño pueblo donde la gente se reunía para escuchar las enseñanzas sagradas. Entre ellos, un hombre sabio y compasivo llamado Simón, conocido por su profunda conexión con lo divino. Antes de seguir, no olvides comentar en este vídeo, dejarnos tu valioso me gusta y te animamos a suscribirte a nuestro canal. Además, recuerda que al final de este vídeo, como agradecimiento por ser suscriptor de este canal, haremos una recopilación de los mejores comentarios que nos hayáis escrito en nuestros vídeos. Si quieres aparecer, solo escribe un comentario ingenioso sobre este vídeo. Seguimos con la historia. Un día, mientras Simón compartía sus conocimientos en las afueras del pueblo, un hombre herido llegó, buscando ayuda desesperada. Era un forastero, con ropas desgastadas y ojos llenos de sufrimiento. Simón, movido por la compasión, se acercó a él y lo cuidó, ofreciéndole agua y palabras de consuelo. Mientras Simón cuidaba al forastero, el hombre comenzó a compartir su historia. Había viajado desde lejanas tierras, buscando respuestas a preguntas espirituales que lo atormentaban. Le habló a Simón sobre un pasaje misterioso de la Biblia que había leído, el pasaje de Hechos 8 y 39. El forastero narró con detalle cómo el pasaje hablaba de Felipe, un discípulo de Jesús, que bautizaba a un eunuco etíope. Después del bautismo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo volvió a ver, pero lo encontró en Azoto. El forastero estaba intrigado y, a la vez, confundido por la posibilidad de que Jesús se hubiera teletransportado. Simón, cautivado por la historia, sintió una conexión especial con el forastero y decidió emprender un viaje con él para descubrir la verdad detrás de ese misterioso pasaje. Juntos, recorrieron desiertos y montañas, guiados por la esperanza de encontrar respuestas a sus preguntas espirituales. En su viaje, Simón y el forastero se encontraron con personas de diversas culturas y creencias, cada una con su propia interpretación del pasaje bíblico. Algunos creían que era un milagro divino, mientras que otros consideraban que tenía una explicación más terrenal. Las conversaciones y debates enriquecieron su travesía, llevándolos a reflexiones profundas sobre la fe y la naturaleza de lo divino. Finalmente, después de muchos días de viaje, llegaron a un antiguo monasterio donde vivía un anciano sabio conocido por su profundo entendimiento de las Escrituras. Al compartir su inquietud sobre Hechos 8 y 39, el anciano les habló de una verdad más profunda. Según el anciano, la teletransportación no se trataba solo de cambiar de un lugar a otro físicamente, sino de una transformación espiritual. Explicó que Felipe, al ser arrebatado por el Espíritu del Señor, experimentó una elevación espiritual que lo llevó a un nuevo estado de conciencia. Simón y el forastero reflexionaron sobre las palabras del anciano y se dieron cuenta de que el misterio revelado en Hechos 8 y 39 no era simplemente un acto físico, sino una representación simbólica de la conexión espiritual profunda con lo divino. Jesús, en su enseñanza, mostró a sus discípulos que la verdadera transformación se encuentra en el alma y en la conexión con el Espíritu. De vuelta en su pueblo natal, Simón compartió la sabiduría adquirida en su viaje con aquellos que lo rodeaban. La historia se difundió, y la gente comenzó a comprender que la teletransportación de Jesús iba más allá de lo físico, marcando un camino hacia la elevación espiritual y la conexión con lo divino. La historia de Simón y el forastero se convirtió en un legado, transmitido de generación en generación como un recordatorio de que la verdadera transformación se encuentra en el entendimiento espiritual y la conexión con el amor divino. El relato se extendió por las tierras circundantes, y la historia de Simón y el forastero llegó a oídos de un joven curioso llamado Mateo. Fascinado por la idea de la teletransportación espiritual, Mateo decidió emprender su propio viaje en busca de respuestas más profundas. Siguiendo los pasos de Simón y el forastero,
Mateo atravesó desiertos y montañas, enfrentándose a desafíos que fortalecieron su determinación. En su travesía, conoció a personas sabias y humildes que compartieron sus propias interpretaciones del pasaje bíblico, enriqueciendo así su comprensión. Un día, mientras descansaba junto a un río, Mateo se encontró con un anciano ermitaño conocido por su profundo conocimiento de las Escrituras. Le relató la historia de Simón y el forastero, y compartió su deseo de entender la verdad detrás de Hechos 8 y 39. El anciano, con ojos llenos de sabiduría, le habló sobre la importancia de la fe y la apertura de corazón en la búsqueda espiritual. Le explicó que la teletransportación espiritual no puede ser comprendida completamente con la mente racional, sino que requiere una conexión profunda con lo divino y una entrega total al amor universal. Mateo, inspirado por las palabras del anciano ermitaño, continuó su viaje con un corazón abierto y una mente receptiva. En su travesía, experimentó momentos de éxtasis espiritual y comprensión intuitiva, sintiendo la presencia del Espíritu en cada rincón del universo. Con el tiempo, Mateo llegó a un lugar sagrado donde se dice que Felipe bautizó al eunuco etíope. Mientras meditaba junto al río, experimentó una profunda transformación interior. En un momento de comunión espiritual, sintió una conexión tan intensa con lo divino que experimentó una elevación de su ser. No fue un cambio físico, pero Mateo entendió que la teletransportación espiritual era una realidad en el plano más profundo de la existencia. Experimentó una comunión con el amor universal que trascendía las limitaciones del espacio y el tiempo. De regreso a su pueblo natal, Mateo compartió su experiencia con aquellos que buscaban respuestas. Les habló de la importancia de la fe, la apertura de corazón y la conexión espiritual en la búsqueda de la verdad. Las palabras de Mateo resonaron en los corazones de la gente, y su historia se convirtió en una fuente de inspiración para las generaciones venideras. Así, el misterio revelado en Hechos 8 y 39 continuó impactando vidas, recordando a la humanidad que la verdadera teletransportación no es un fenómeno físico, sino un viaje espiritual hacia la comprensión profunda y la conexión con lo divino. La historia de Simón, el forastero y Mateo se convirtió en un legado eterno, recordando a todos que el camino hacia la verdad espiritual está marcado por la fe, la humildad y el amor. A medida que pasaron los años, la historia de Simón, el forastero y Mateo se convirtió en un mito arraigado en la cultura del pueblo. Las generaciones futuras contaron la narrativa con reverencia, y el lugar donde Mateo había experimentado su revelación se convirtió en un sitio de peregrinación para aquellos que buscaban una conexión más profunda con lo divino. En cada peregrinación, la gente compartía sus propias historias de búsqueda espiritual, creando una red de experiencias interconectadas que se entrelazaban a través del misterioso pasaje de Hechos 8 y 39. Las conversaciones en torno a la teletransportación espiritual se volvieron comunes, y surgieron diferentes interpretaciones basadas en la diversidad de creencias y experiencias personales. En un rincón del pueblo, vivía una joven llamada Isabella, curiosa y llena de preguntas sobre el propósito de la vida y la existencia. Había oído hablar de la historia de Simón, el forastero y Mateo desde que era niña, y a medida que crecía, su fascinación por la búsqueda espiritual se intensificaba. Un día, Isabella decidió emprender su propio viaje, siguiendo los pasos de aquellos que la precedieron. Recorrió caminos polvorientos y atravesó bosques frondosos, con la esperanza de descubrir el significado más profundo detrás del misterioso pasaje bíblico. Durante su viaje, conoció a personas de diversas culturas y tradiciones, cada una aportando una perspectiva única sobre la teletransportación espiritual. Algunos compartieron historias de éxtasis místico, mientras que otros hablaban de encuentros reveladores en lugares sagrados. Isabella llegó finalmente al lugar sagrado donde Felipe bautizó al eunuco etíope, sintiendo una presencia especial en el aire. Mientras meditaba junto al río, se sumergió en sus propios pensamientos y reflexiones, buscando respuestas en la quietud de su corazón.
En ese momento de profunda reflexión, Isabella sintió una conexión inexplicable con algo más grande que ella misma. Experimentó una sensación de elevación espiritual, como si su ser hubiera trascendido las limitaciones del cuerpo y se hubiera fundido con la esencia misma de la existencia. No fue una teletransportación física, pero para Isabella fue una experiencia transformadora que la dejó maravillada ante la magnitud del misterio revelado en Hechos 8 y 39. Sintió que, de alguna manera, había tocado la verdad espiritual que había buscado durante tanto tiempo. De regreso a su pueblo, Isabella compartió su experiencia con humildad y apertura, alentando a otros a emprender su propio viaje espiritual. Las preguntas que planteó resonaron en los corazones de quienes la escucharon, inspirando nuevas reflexiones y diálogos en torno al misterio revelado. Así, la historia de Simón, el forastero, Mateo e Isabella continuó tejiendo su influencia en el tapiz de la vida de la comunidad. El misterioso pasaje de Hechos 8 y 39, lejos de ser una fuente de división, se convirtió en un catalizador para la exploración espiritual y el entendimiento compartido. Y mientras el sol se ponía sobre el pueblo, la esencia del misterio revelado persistía, extendiendo su influencia a través de las generaciones venideras. A medida que la historia se propagaba a lo largo del tiempo, una nueva generación de buscadores espirituales emergió en el pueblo, cada uno con su propia sed de conocimiento y conexión divina. Entre ellos, estaba un joven llamado Rafael, cuya inquietud por comprender el misterio de Hechos 8 y 39 lo llevó a explorar los rincones más remotos de su ser. Rafael, guiado por las historias de Simón, el forastero, Mateo e Isabella, se embarcó en una odisea espiritual que lo condujo a monasterios antiguos y ermitas en las cimas de montañas inexploradas. A lo largo de su viaje, se encontró con mentores sabios que compartieron sus propias interpretaciones del pasaje bíblico, añadiendo capas de comprensión a su búsqueda. En una de sus paradas, Rafael conoció a un ermitaño venerado por su conocimiento de los misterios espirituales. Sentados frente a una fogata bajo un cielo estrellado, el ermitaño le contó a Rafael sobre la dualidad de la realidad y la importancia de trascender las limitaciones mundanas para experimentar la teletransportación espiritual. El ermitaño compartió enseñanzas ancestrales sobre la meditación profunda y la conexión con el Espíritu Divino. Le habló de la necesidad de dejar atrás las preocupaciones terrenales y abrir el corazón a la vastedad del universo. Rafael, sediento de comprensión, absorbió cada palabra con atención. Impregnado de nuevas enseñanzas, Rafael continuó su peregrinación hacia el río donde Felipe bautizó al eunuco etíope. Mientras se sumergía en las aguas, experimentó una profunda renovación interior, liberándose de las cadenas de la duda y la incertidumbre. En la quietud de la meditación junto al río, Rafael se sumergió en un estado de conciencia expandida. Experimentó la sensación de ser uno con el cosmos, donde las fronteras entre él y el universo se desvanecieron. No fue una teletransportación física, pero Rafael entendió que había experimentado una elevación espiritual que trascendía las limitaciones del cuerpo. Al regresar a su pueblo, Rafael compartió su experiencia con sus semejantes, alentándolos a explorar la espiritualidad más allá de las interpretaciones literales. Planteó preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y la conexión con lo divino, inspirando un diálogo continuo en la comunidad. Con el tiempo, el pueblo se convirtió en un crisol de experiencias espirituales diversas, donde cada individuo aportaba su perspectiva única al misterio de Hechos 8 y 39. Las conversaciones sobre la teletransportación espiritual se volvieron comunes, pero en lugar de dividir, unían a la gente en su búsqueda compartida de la verdad. Así, la historia de Simón, el forastero, Mateo, Isabella y Rafael se convirtió en un testimonio vivo de la capacidad humana para explorar los misterios más profundos de la existencia.
En el pueblo, el misterioso pasaje bíblico no era solo una narrativa antigua, sino una fuente constante de inspiración que continuaba influyendo en las vidas de aquellos que buscaban respuestas más allá de las apariencias superficiales. El misterio revelado en Hechos 8 y 39 persistía como un faro que guiaba a las almas inquietas en su búsqueda eterna. Con el paso del tiempo, el pueblo floreció como un oasis de espiritualidad, atrayendo a almas curiosas de lugares lejanos en busca de sabiduría. Entre los nuevos visitantes estaba una joven llamada Ana, una viajera de tierras distantes que había escuchado hablar de las maravillas espirituales del pueblo y la intrigante historia de Hechos 8 y 39. Ana, con su mochila cargada de preguntas y anhelos, se unió al flujo constante de buscadores que llegaban al pueblo en busca de respuestas. Las calles se llenaron con el bullicio de las conversaciones profundas y las risas de aquellos que compartían sus propias experiencias en la travesía hacia la comprensión espiritual. Pronto, Ana conoció a un anciano sabio que se había establecido en el pueblo, atraído por la energía espiritual que lo envolvía. Él compartió con Ana historias de antaño, conectando las experiencias pasadas con las presentes. Juntos, se sentaron bajo la sombra de un antiguo árbol mientras el anciano le contaba sobre la evolución constante de la comprensión espiritual en la comunidad. Inspirada por las historias y enseñanzas, Ana decidió explorar el río sagrado por sí misma. Se sumergió en sus aguas con la mente abierta y el corazón receptivo, buscando una conexión más profunda con la esencia de la existencia. A medida que flotaba en la serenidad del río, Ana sintió una presencia calmante, como si el agua misma estuviera impregnada con la energía del misterio revelado. En ese momento de introspección, Ana se dio cuenta de que la teletransportación espiritual iba más allá de la comprensión intelectual. No se trataba solo de entender un pasaje bíblico, sino de vivir la verdad en cada respiración, en cada latido del corazón. No era un fenómeno aislado, sino una danza constante con lo divino. Regresó al pueblo con un brillo en los ojos y una calma en el corazón. Compartió sus reflexiones con la comunidad, enfatizando la importancia de vivir las enseñanzas más allá de las palabras escritas. Su presencia y palabras resonaron en el corazón de aquellos que la escucharon, generando una nueva ola de entendimiento y exploración espiritual. Así, la historia de Simón, el forastero, Mateo, Isabella, Rafael y Ana se convirtió en un relato en constante expansión. El misterio de Hechos 8 y 39, lejos de ser una incógnita resuelta, se transformó en un viaje continuo hacia la comprensión más profunda de la conexión espiritual. Generación tras generación, el pueblo siguió siendo un faro de luz espiritual, donde las experiencias individuales se tejían en el tapiz colectivo de la comprensión divina. La teletransportación espiritual dejó de ser un enigma para convertirse en una invitación constante a explorar la vastedad del alma y la eternidad del espíritu. A medida que el pueblo se expandía como un crisol espiritual, la historia de la teletransportación espiritual y la travesía de los buscadores se convirtió en un legado transmitido de generación en generación. Cada nueva ola de habitantes del pueblo, inspirada por las narrativas de Simón, el forastero, Mateo, Isabella, Rafael y Ana, emprendía su propio camino en busca de la verdad espiritual. En una generación futura, una joven llamada Elena, descendiente de aquellos primeros buscadores, se encontraba ante la encrucijada de la vida. La inquietud espiritual palpitaba en su corazón, y la llamada del misterioso pasaje bíblico resonaba en su ser. Elena decidió sumergirse en la rica tradición espiritual de su pueblo. Exploró los antiguos textos, se sumergió en las prácticas meditativas y se sumó a las conversaciones profundas que fluían en los rincones sagrados del pueblo. Buscó la guía de los ancianos sabios y compartió inquietudes con sus contemporáneos, generando un diálogo continuo sobre la naturaleza del misterio revelado. Guiada por la esencia de sus antepasados, Elena decidió visitar el río sagrado donde tantos antes habían buscado respuestas.
En su meditación, conectó con la energía ancestral que impregnaba el lugar, sintiendo la presencia de las almas que habían buscado la verdad antes que ella. En ese momento, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Elena sintió una profunda conexión con el tejido espiritual que unía a todos en el pueblo y más allá. La teletransportación espiritual, entendida como una elevación del alma, se manifestó en la experiencia íntima de Elena. Al regresar al pueblo, Elena compartió su experiencia, abriendo nuevas perspectivas y desafiando a la comunidad a seguir explorando las dimensiones espirituales. Su voz resonó con la sabiduría de las generaciones anteriores, recordando a todos que la búsqueda espiritual no tiene fin, sino que es un viaje continuo hacia la comprensión y la conexión con lo divino. El misterio revelado en Hechos 8 y 39 se convirtió en un faro que guiaba no solo al pueblo, sino a todos los que buscaban respuestas en los recovecos de la existencia. La historia de Simón, el forastero, Mateo, Isabella, Rafael y Ana, sumada a la vivencia de Elena, demostró que la teletransportación espiritual no es un fenómeno del pasado, sino una realidad que trasciende el tiempo y el espacio. Así, el pueblo, impregnado de la riqueza espiritual de sus ancestros, continuó siendo un refugio para los buscadores del misterio divino. La narrativa de Hechos 8 y 39, lejos de ser una respuesta definitiva, se convirtió en un eco eterno que resonaba en los corazones de cada nueva generación, invitándolos a explorar las profundidades de su propia existencia y descubrir la verdad que yace en el misterio revelado. Con el tiempo, la fama del pueblo y su rica tradición espiritual se extendieron más allá de las fronteras. Viajeros de todas partes llegaban para sumergirse en la atmósfera de sabiduría y misterio que rodeaba al lugar. Entre esos visitantes se encontraba Carlos, un joven de tierras lejanas que había oído hablar del pueblo y de la enigmática historia ligada a Hechos 8 y 39. Carlos, con una mente inquisitiva y un corazón ávido de conocimiento, llegó al pueblo con la esperanza de descubrir su propia conexión espiritual. Se integró rápidamente en la comunidad, compartiendo ideas y experiencias con aquellos que, como él, buscaban respuestas en la travesía hacia lo divino. Guiado por las leyendas del pueblo, Carlos decidió explorar el río sagrado, sintiendo una profunda reverencia por aquel lugar impregnado de siglos de búsqueda espiritual. Mientras meditaba junto al río, se sumergió en sus pensamientos, buscando respuestas en la serenidad de las aguas. Fue en ese momento de contemplación que Carlos experimentó algo extraordinario. Sintió una presencia envolvente, como si el mismo universo le hablara en susurros cósmicos. No hubo visiones espectaculares ni destellos, pero en lo más profundo de su ser, Carlos comprendió la esencia de la teletransportación espiritual. Era como si las barreras del tiempo y el espacio se disolvieran, y su conciencia se fusionara con algo más grande. No fue un viaje físico, pero sí una travesía en la que su alma se conectó con la esencia misma de la existencia. La teletransportación espiritual, comprendió Carlos, era un estado de comunión profunda con lo divino. Al regresar al pueblo, Carlos compartió su experiencia, dejando una huella imborrable en la comunidad. Su relato resonó con aquellos que habían buscado respuestas durante mucho tiempo y con aquellos que apenas iniciaban su camino espiritual. La historia de Carlos se convirtió en un capítulo más de la rica narrativa del pueblo, enriqueciendo el tapiz de comprensión espiritual que se tejía a lo largo de los años. La fama del pueblo como un faro de sabiduría espiritual creció aún más, y sus calles se llenaron de buscadores de todas partes, ansiosos por experimentar la magia del lugar. Las conversaciones en torno a Hechos 8 y 39 se multiplicaron, generando un intercambio constante de perspectivas y entendimientos. Así, la historia del pueblo y el misterio revelado seguían evolucionando, trascendiendo las fronteras del tiempo y extendiéndose como un eco eterno en el vasto universo espiritual. Con cada nuevo buscador que llegaba, la comunidad se enriquecía, y el misterio de la teletransportación espiritual continuaba inspirando a aquellos que se aventuraban en la exploración de lo divino.
La historia seguía viva, siempre en evolución, invitando a todos a sumergirse en el misterio y descubrir la verdad que aguarda en el corazón de la existencia. A medida que la fama del pueblo crecía, una figura destacada en el mundo espiritual, la monja Teresa, decidió visitar este rincón especial en busca de la verdad que tanto había buscado. Teresa, conocida por su profunda conexión con lo divino, llegó al pueblo con la humildad de una buscadora eterna. Su presencia causó revuelo en la comunidad, y muchos buscadores ansiosos de conocimiento se acercaron para escuchar sus enseñanzas. Teresa, con su mirada serena, compartió historias de su propia travesía espiritual y la importancia de vivir en armonía con el misterio divino. Inspirada por la energía espiritual del pueblo, Teresa decidió sumergirse en el río sagrado, buscando respuestas que resonaran con su alma. Mientras meditaba en las orillas, una profunda paz la envolvió, y en ese estado de quietud, percibió la esencia misma de la teletransportación espiritual. Teresa comprendió que la teletransportación no era simplemente un fenómeno individual, sino un estado colectivo de elevación espiritual que abrazaba a toda la comunidad. En sus enseñanzas, destacó la importancia de la conexión entre las almas, de compartir la luz interior y de trascender las fronteras de la comprensión convencional. La visita de Teresa dejó una huella imborrable en el pueblo, llevando consigo nuevas perspectivas y un sentido renovado de unidad espiritual. La comunidad, enriquecida por las experiencias compartidas, continuó siendo un faro de sabiduría para aquellos que buscaban comprender el misterio de Hechos 8 y 39. Con el tiempo, el pueblo se convirtió en un epicentro espiritual reconocido en todo el mundo, atrayendo a maestros, buscadores y curiosos por igual. Cada rincón del lugar estaba impregnado de historias, enseñanzas y experiencias que contribuían a la comprensión colectiva de la teletransportación espiritual. En una nueva era, un grupo de jóvenes liderados por Marta, una visionaria con un espíritu inquisitivo, decidió explorar aún más allá de los límites existentes. Se aventuraron a través de los senderos espirituales y expandieron los horizontes de la comprensión espiritual, llevando consigo la llama del misterio revelado. Marta y su grupo, conscientes de la riqueza de su legado espiritual, compartieron sus experiencias con el mundo a través de las nuevas tecnologías. Utilizando plataformas digitales, difundieron las enseñanzas del pueblo, invitando a personas de todos los rincones a sumergirse en la sabiduría ancestral y a participar en la continua exploración del misterio de Hechos 8 y 39. Así, la historia del pueblo y el misterio revelado se proyectó hacia el futuro, convirtiéndose en una fuente de inspiración para generaciones venideras. El misterio de la teletransportación espiritual, lejos de ser resuelto, seguía siendo un viaje compartido hacia la comprensión profunda, trascendiendo las limitaciones humanas y llevando a las almas a nuevos horizontes de conocimiento espiritual.